Muy bien, entonces a base de todo lo que hemos explicado y de todo el trabajo que vamos a realizar ya en este tema número 5, para el día de hoy tenemos el tema que es régimen general ya en el sistema tributario nacional. ¿Cuál vamos a ir reflejando en este aspecto? Por ejemplo, ¿quiénes son los que están en la clasificación de los tributos en este régimen general? Como nos dice la normativa, los contribuyentes PRICO, grande, GRACO, que están categorizados por el sector de A y el sector B, el resto, que está categorizado también por el sector A, B, C, y todas las personas naturales y jurídicas, empresas públicas, privadas, sociedades incluidas, las empresas unipersonales y otros que realizan actividades económicas, tanto como la venta habitual de bienes muebles, como los electrodomésticos, ropa, cementos, vehículos, bebidas alcohólicas y otros. Por otro lado, también las personas que alquilan bienes muebles e inmuebles como vajilla, disfraces, vehículos, casas, departamentos y entre otros, también estarían alcanzados en esta categoría general. Servicios en general como los restaurantes, karaokes, discotecas, médicos, contadores, profesionales y otros ámbitos también estarían en este sector, que obviamente es el régimen general, así como las importaciones definitivas. Entonces, todos estos sectores que obviamente estamos ya contabilizando estarían entrando al sector de PRICOS, GRACOS y resto que estarían dentro del régimen general. En este caso decimos quiénes son los PRICOS, quiénes son los GRACOS y quién es el resto. En realidad, ya la normativa y también dentro de lo que es el sistema tributario nos dicen que los PRICOS y los GRACOS serían los principales y grandes contribuyentes. Principales contribuyentes, que serían los PRICOS, y los GRACOS, que serían los grandes contribuyentes. Nos dicen, son contribuyentes de mayor ingreso y aporte con el pago de impuestos respecto a las recaudaciones obtenidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Son clasificados como PRICOS y GRACOS a través de resoluciones normativas de directorio que ya vamos a ir también desglosando cada uno de estos. Y por otro lado, el resto, que son aquellos contribuyentes que no fueron clasificados como PRICO ni como GRACO, y si bien no están en las principales ubicaciones en el pago de sus impuestos, de igual manera contribuyen al desarrollo del país. Es decir, todos los demás ciudadanos que estarían dentro de este factor como resto, quienes serían profesionales, empresas unipersonales, etcétera, y incluso podemos decir que las pequeñas y medianas empresas ya estarían dentro de lo que se refiere también este sector como resto. Y este último, prácticamente el 2020, salió este sistema 7, que es el sistema que ya se encuentra también con 2 unidades económicas realizando actividades productivas, manufactureras o de servicios, con ingresos menores a 250,000 bolivianos. En este caso ya es un régimen general especial, que el cual lo vamos a hablar en la siguiente clase especial con más detalle, este sistema 7 del régimen especial que obviamente se ha creado ya el año pasado, eso también para incentivar y hacer algunas circunstancias de todo lo que ha pasado con la recaudación de Bolivia. Esto dando algunos parámetros también para favorecer a las pequeñas y medianas empresas que han salido después de todo lo que ha pasado con el COVID-19 por un lado, y por otro lado para especificar quiénes estarían en este sector, obviamente que no generan mucho movimiento económico en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esta sería como la pirámide, como ustedes ven, cómo se estaría dividiendo por un lado lo que es PRICO, GRACO y resto, lo que estaría en el régimen general, y la última parte de nuestra pirámide, que es 7 RG, como están clasificados ya en la normativa legal, en este caso, estaría dentro del régimen especial para poder analizar estos aspectos. Ahora lo que muchos nos preguntamos, ¿quiénes son los PRICOS? Según la normativa nacional, nos están indicando que los PRICOS son aquellos que por su volumen de operaciones y o importancia fiscal de tributos se estarían contribuyendo como primordiales para la administración tributaria. Los mismos que son clasificados como tal mediante resolución normativa de directorio, que es la 10-06-10 en su artículo número 2, inciso B. En pocas palabras, los contribuyentes PRICOS, que serían los principales contribuyentes, son contribuyentes importantes para el sistema de impuestos nacionales SIM por su aporte significativo respecto a las recaudaciones obtenidas por el país. Es decir, que Impuestos Nacionales dice, ¿qué es lo que pasa con esta recaudación
cuáles son los grandes o los pricos, en este caso, los principales contribuyentes, se refiere que son los que más aportan al ingreso económico de Bolivia. Son los principales contribuyentes para el desarrollo y para la obtención de recursos. Y aquí nos dicen su categorización. Dentro de su misma categorización de cómo se estarían categorizando ya estos sectores, dicen son aquellos contribuyentes que por su volumen de operaciones o importancia de tributos ocupan las 100 primeras posiciones como mínimo. 100 primeras posiciones como mínimo dentro del Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, dice, de ser necesario en aquellos que el sistema de impuestos nacionales detecte que existen contribuyentes cuya categorización no coincida con la magnitud de sus operaciones en atribución del artículo 64 y el artículo 66 de la ley 2492, podrán ser recategorizados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de las empresas más grandes de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia va a categorizar a los 100 primeros. A los 100 primeros que aportan más anualmente a Bolivia y obviamente eso genera ingreso económico para Bolivia. Esos son los 100 principales contribuyentes que obviamente se les va a categorizar, como está en el cuadro de aquí, con el numeral 1, que serían PRICO, y obviamente estarían como los que generan más impuestos dentro de la categoría 100. A partir de la categoría 100, vamos a categorizar ya con el numeral 2 como los grandes contribuyentes en sus subcategorías A y B, a partir del contribuyente 100 al 2100. Y a partir del 2100, obviamente, ya viene el resto que seríamos prácticamente nosotros. Todos los que van a ser, todas las tiendas comerciales, vendedores de celulares, vendedores de ropa, profesionales, tiendas comerciales, etcétera, 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 estaría registrado en la categoría tercera, que sería el resto, que obviamente no se va a categorizar dentro de lo que es GRACO ni PRICO, porque no llegaría a tener esos alcances económicos de recaudación para Bolivia. Pero nos dice la normativa, ¿qué pasa? Dice, si un GRACO llegaría a recaudar mucho en un año y se estaría ya llegando a lo que es el sector de PRICO en obviamente la recaudación que estaría dando para que Bolivia ingrese a este sector. Entonces, dice, Servicio de Impuestos Nacionales podrá hacer el cambio de PRICOS o GRACOS referente también al producto que él genere anualmente, pero este no se va a poder mover durante 2 años. Es decir, si yo con mi empresa llego a hacer resto y estoy llegando ya a las grandes empresas y a contribuir más, me van a cambiar a GRACO. Y aunque al siguiente año baje nuevamente mis ingresos, no voy a poder ser removido a resto hasta los después de 2 años. Entonces, mínimamente en cada uno de estos sectores pertenezco 2 años, si obviamente bajo o aumento mis ingresos. Entonces, ahí está. Y lo que obviamente dice, no se encuentran anexos del resto C, que sería este sector ya prácticamente del régimen especial. Y por otro lado nos dice los grandes contribuyentes, es decir, los del 1 al 100. Ah, perdón, estos son los grandes contribuyentes. Ahorita vamos a cambiar porque los PRICOS están aquí en este sector. Aquí está. PRICOS, dice. En este sector, según el último informe disponible del Sistema de Impuestos Nacionales, como los PRICOS, los principales contribuyentes, estamos hablando de los 100 primeros contribuyentes que ha dado categorización también ya Bolivia, nos dice en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos como primer recaudador a este sector PRICO, que obviamente es YPFB. Tengan en cuenta que su recaudación llegaría a representar hasta el 23, 24%, como habíamos dicho el día de ayer, para algunos años o incluso el 27% que ha recaudado en algunos años. Entonces, el primer lugar que se caracteriza como principal contribuyente para Bolivia es el sector de YPFB con la sede central en La Paz, que dice que para el 2018 pagó impuestos en el monto de 7.977 millones de bolivianos. De todo lo recaudado para esa gestión, representaría casi el 19% del total nacional que obviamente se tenía para la gestión 2018. En el segundo lugar nos dice esta YPFB Refinación de Santa Cruz, que este también pagó 3.175 con una participación del 7.5% del total nacional
también para este sector. Entonces, este sector de YPFB y también los recursos económicos que genera tanto La Paz y tanto Santa Cruz serían como los principales contribuyentes dentro de las primeras 100 empresas que se tiene a nivel Bolivia. El tercer lugar nos dice estaría ubicada la Cervecería Nacional Boliviana o Boliviana Nacional de capital privado ubicada en la ciudad de La Paz, que aportó 2.039 millones de una participación de 4.8 respecto al 2017-2018. Entonces las cervecerías se imaginan el movimiento económico que obviamente como empresa privada estaría relacionándose. Entonces ahí nos da una característica que aparte la Cervecería Nacional también paga el IC por consumo específico, ¿no? Que en este caso serían bebidas alcohólicas. Entonces, este aspecto de la Cervecería Nacional Boliviana también es muy importante analizarlo porque ya es un capital privado que está en tercer lugar como los principales contribuyentes que tenemos en Bolivia. El cuarto lugar estaría la minera San Cristóbal, que también se está generando mucho movimiento económico con 1.358 millones de bolivianos en pago de impuestos, obviamente que está trabajando en Potosí. Lo malo de este sector es que a pesar de que sea el cuarto lugar que aporta Bolivia, muy poco llega así al departamento de Potosí y a la ciudad de Potosí. Porque tengan en cuenta que también existe un pacto fiscal sobre la redistribución que tiene tanto el Estado y tanto también lo que se refiere a nuestros sectores, tanto departamentales y municipales, que obviamente tendrían que tener algo de ingresos, como se tiene en el sector de YPFB, que Santa Cruz prácticamente, al ser uno de los grandes contribuyentes YPFB, recibe por otro lado. A diferencia que en la Constitución Política del Estado no está así tanto con la minería, y menos así con el tema del litio, porque la minería y el litio lo han situado al mismo tiempo, y ahí es donde se genera este conflicto, ¿no? De decir, bueno, si va a haber una empresa en Uyuni y tal vez se vuelva una empresa que sea principal contribuyente del Sistema Nacional de Bolivia, ¿por qué tendría que entrar obviamente a la repartición de nivel económico menor como se tiene a través de los minerales en Bolivia y no entrar al sector de YPFB porque Santa Cruz en la redistribución sí recibe más regalías por este sector de obviamente los hidrocarburos, a diferencia de Potosí como departamento y menos como ciudad. Entonces, ese es un gran análisis que tenemos que hacer nosotros, a pesar de que la misma constitución política nos dice, pero obviamente verificar estos aspectos. Que ahí estamos demostrando que la minera San Cristóbal está en tercer lugar del sistema de recaudaciones como los principales contribuyentes. El quinto lugar, dice, está ocupado por otra estatal, se trata de Entel, que aporta en tributos llegando también a 641.6 millones de participación en la gestión 2017. Y del sexto al décimo lugar estaría Tigo, Enbol, Resort, Bolivia, Pila Aldina, que también ha generado mucho movimiento económico, la Empresa Nacional de Electricidad respectivamente, que también estaría favorado a esta situación. Entonces, referente a esto, les voy a mostrar también un documento, voy a dejar de compartir, por favor, que les voy a mostrar que también ya está dentro de lo que es para ustedes ya la plataforma. Vamos a ver ahí. Ahí está. En la plataforma ya se les ha incluido la lista de PRICOS, que serían los 100 principales contribuyentes del 2016 y 2017, que no está actualizado por el momento en Servicio de Impuestos Nacionales, pero que ya está la lista. Y ahí está la lista de quienes están desde el primer contribuyente hasta el número 100 de contribuyentes, que sería Fortaleza de Seguros, que estaría generando también ingresos. Entonces, ahí está la lista de todas las empresas que obviamente están dentro de los principales contribuyentes que tiene Bolivia. Las 100 principales o los 100 principales contribuyentes que estaría también ya aportando a lo que es el ingreso económico de Bolivia. Entonces ahí ustedes también van a tener ya lo que es los datos exactos de estos principales contribuyentes. Bien, ahora nos dice los gracos. ¿Quiénes son los gracos? Los gracos que ya están debajo del pilar que ustedes han podido observar en este sector,
Ya hemos hablado de los PRICOS, que son del 1 al 100, o sea, los principales contribuyentes que estarían registrados en este caso, estaríamos bajando ya a los GRACO. Los GRACO en este sector se estarían categorizando también por grandes contribuyentes, que estarían registrados a partir de la empresa 101 a la 2100, que son empresas con el pago de mayores impuestos en el país, donde la separación entre A y B, de las cuales no estaría indicando la normativa, por la cual se presume que son criterios internos del CIN. Entonces, ¿a qué nos referimos esto? Porque aquí nos dice, GRACOS, bueno, los PRICOS son generales, del 1 al 100, pero los GRACOS, nos dice, se están dividiendo en subcategorías, que es A y B. Pero la normativa, en realidad, dentro de la ley, no nos dice cuáles son los de la A y cuáles son los de la B. Entonces, suponemos que dentro de lo que es también los criterios internos de impuestos nacionales, van a categorizarte por alguna circunstancia como A o como B. Y obviamente en este sector los principales contribuyentes tienen la participación del 0.3% del patrón, pero aportan el 43% de la recaudación que se tiene también ya en Bolivia. Y ya para llegar al sector de lo que es el resto, de lo que ya estaríamos bajando dentro de también de lo que se refiere esta pirámide de los principales contribuyentes, de los grandes contribuyentes, estaríamos entrando al sector de resto, dividiendo también de esta manera a sectores como A, B y C, que también estarían dentro de los parámetros del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta circunstancia de que nosotros ya estaríamos perteneciendo a este sector de resto de contribuyentes? Resto de contribuyentes porque no pertenecemos ni a los grandes contribuyentes ni a los principales contribuyentes y estaríamos con una recaudación también que es muy importante para el gobierno. Dice, los contribuyentes del 2101 para abajo estaríamos dentro de este sector para pagar nuestros impuestos. De igual forma, la separación ABC se supone que refleja progresivamente el grado de importancia tributaria para el Servicio de Impuestos Nacionales. El resto de contribuyentes participa con el 77% del padrón, pero en la recaudación solo con un 20.6% de los regímenes especiales, que tiene un 26.6% de participación en el universo. Sin embargo, aportarían solamente el 0.21%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 77% en el padrón son los contribuyentes restos. Es decir, del 100% de inscritos, nosotros como resto somos el 77% de personas inscritas como resto dentro de lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero nos dice, en la recaudación solamente estaríamos aportando un 20%. Es decir, que el siguiente 80% estaría aportando PRICOS y GRACOS. Entonces, también dentro de este parámetro es muy importante tener en cuenta que solamente nosotros como resto, a pesar de que somos más inscritos, estamos aportando obviamente solamente el 20%. Y ahí está un cuadrito que nos dice también la normativa, dice el artículo 3, dice la categorización y subcategorización de contribuyentes resto del régimen general, dice lo siguiente, categorizar como contribuyentes resto del régimen general bajo la jurisdicción de las respectivas gerencias distritales y agencias tributarias en función a domicilio fiscal registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. A los sujetos pasivos cuyos números de identificación tributaria NID se listan en el anexo 3, adjuntando en la presente resolución de las subcategorías A y B. Ahí menciona las subcategorías, pero obviamente no da a referir cuáles son esas subcategorías. Por otro lado, nos dice, todos los contribuyentes categorizados como resto del régimen general que no se encuentren en los anexos 1, 2 y 3 pertenecen a la subcategoría C de su actual jurisdicción. Y ahí nos menciona que obviamente cada una de estas circunstancias y que nosotros vamos a ir a querer sacar un certificado o ya permiso para tener nuestro NID, presentando también todos nuestros requisitos, ahí en ese momento nos van a categorizar dentro de nuestras gerencias distritales, dentro de estos parámetros de que si correspondemos a grandes contribuyentes, a principales contribuyentes o en este caso a régimen general, que es lo más probable que lo pueda hacer el 70% de las personas inscritas en el Servicio de Impuestos Nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
Entonces, ahora nos dice, bueno, el régimen general ya es con gracos, pricos y resto. ¿Y qué impuestos pagarían? Dentro de estos estaríamos ya considerando que los pricos, los graco y el resto están pagando también el IVA, el IT, el RCIVA y el IWE. Entonces, por un lado nos dice el IVA, que estaría como venta habitual de bienes muebles, electrodomésticos, alquiler de bienes, servicios en general, karaokes, odontólogos, contratos de obra, etcétera, estarían pagando ya el 13% de la alicuota en el formulario 200, 210 y obviamente la presentación mensual con o sin movimiento, que ya el día de ayer y antes de ayer o las clases que hemos llevado a cabo ya nos han ido presentando también las características de cada uno de los impuestos. Por otro lado, el impuesto a las transacciones, que se estaría determinado como ingresos brutos generados durante el mes, que estarían aplicando el 3% con su formulario 400, pagando mensualmente. Y obviamente el régimen complementario al IVA, el RCIVA de agentes de retención, esto que estaría más adecuado para los profesionales y también para los consultores en línea, quienes estarían pagando el 13% del ingreso percibido, menos los 4 salarios mínimos nacionales, tal como lo dice la alicuota, llenando el formulario 608 y el 610 que se tiene también para este sector general. Y el impuesto a las utilidades de las empresas, que realmente lo pagan todos, que es el 25% sobre la utilidad de los estados financieros, pagando así el formulario 500, 510, formulario 605, todo esto anualmente. Dice, adicionalmente, las empresas que desarrollan actividades específicas como la venta de bebidas y otros están alcanzados por el ICE, el IEH, el ITF y otros que deben incluir obviamente los formularios 200, 400, 500, 605, aunque no se tenga movimiento. Entonces ahí estarían todos obviamente estos grandes contribuyentes, los PRICOS, los principales contribuyentes y el resto, quienes estarían entrando a este pago de impuestos. Y aquí obviamente nos mencionan al ICE, porque dentro de los grandes contribuyentes y de los PRICOS también existen empresas que venden bebidas alcohólicas, como es el caso del segundo PRICO, que es Cervecería Boliviana Nacional, que obviamente aparte de pagar el IVA, el IT, el RCIVA, el IWE, paga el ICE. Entonces ahí se estaría ya categorizando este sector. Ahora nos dice, ¿quiénes más estarían dentro de este sector? Dentro de este sector de lo que es el régimen general, también estarían como principales o en este caso como contribuyentes los profesionales independientes dentro de lo que es la ley 843, que dice todas las personas naturales que tienen como actividad el desempeño de una profesión liberal u oficio en forma independiente, como los abogados, contadores, economistas, médicos, odontólogos, electricistas, arquitectos, notarios de fe pública, oficiales de registro, martilleros, etcétera, 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 están dentro de estos profesionales independientes y oficios que van a poder también categorizarse dentro de este sector de resto. Dice, ¿qué impuestos pagan estos sectores de profesionales? Los profesionales están pagando ya el IVA, que es el 13%, el INTE, el 3%, y el IWE, que es el 25% sobre el ingreso presunto o el 50% sobre el ingreso percibido. Entonces ahí está refiriéndose que las personas naturales que ejercen profesiones liberales, independientes u oficios están alcanzados por estos impuestos. Y ahí nos dice por qué pagan por la prestación de servicios. Obviamente, si uno es médico, si uno es odontólogo, si uno es abogado, estaría pagando por la o por el servicio que estaría emitiendo. Y el ejercicio de la actividad sobre el total de todos sus ingresos, quienes estarían pagando en este aspecto, y por la obtención de la utilidad presunta determinado también. Todo lo que ya habíamos hablado en las clases anteriores. Por otro lado, nos dice, a pesar de que este sector, como los profesionales, estén dentro del sector de resto, también lo están las personas que tienen alquileres. Dice, todas las personas naturales y sucesiones indivisas que tengan ingresos únicamente por concepto de alquiler de bienes muebles, terrenos, departamentos, casas, deben considerar los siguientes aspectos. No estar obligados a llevar el libro de compras y ventas si es la única actividad económica registrada. En ese caso, si tú alquilas tu casa, tu departamento, tu terreno, no tienes la obligación de llenar, obviamente, tus libros de compras y ventas, pero sí de informar cualquier modificación registrada
ante lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, este sector también está dentro de lo que se caracteriza el régimen general. Nos dice qué impuestos pagan y serían los mismos impuestos. El IVA con su 13% por los ingresos percibidos de alquiler de inmuebles, el 3% por el ejercicio de la actividad sobre la cual genera ingresos. Y por otro lado, el RSIVA trimestral, que es el 13%, del 87% de los ingresos total de los ingresos percibidos menos el IVA, es decir, el 100% menos 13, el 87%, que obviamente se estaría caracterizando ya en el pago trimestral del RSIVA para este sector. Que se va a hacer lo mismo, dice el 13% de 2 salarios mínimos que se va a deducir de igual manera y de las facturas que respaldan gastos que el contribuyente pueda obviamente categorizar y demostrar. Ahí está en este sector, obviamente, todo lo que se puede realizar dentro de lo que son los alquileres con el pago del IVA, del IT y del RSIVA. Por otro lado, en el impuesto al valor agregado dice que la compra de bienes o servicios relacionados con actividades de los alquileres y las refacciones del lugar de alquilado tendrán también respaldos como facturas, en este caso que va a emitir el Servicio de Impuestos Nacionales y se va a poder descontar. Si yo hago arreglar mi pared y voy a alquilar ese cuarto, la factura de lo que es el yeso, la factura de la pintura, la factura de algunos gastos, sí me podría ayudar para que pueda realizar también mi descuento respectivo en este pago del IVA del 13%. Y ya dentro de este régimen general vamos a tener en cuenta a las personas jurídicas, a las personas unipersonales, a los consultores en línea y por otro lado a los que son los profesionales independientes que obviamente estarían generando dentro de este régimen general IVA que ya está dentro de estos parámetros. Entonces, prácticamente los impuestos que estarían rigiendo en este sistema de régimen general estaría siendo el pago del IVA, del RSIVA, del IT, del IUE, del ISAE, del ICE, del IDH, del IEHD y del ITF. Obviamente aquí nos falta también mencionar el impuesto al juego y el impuesto a la participación del juego que también estaría incluido en el sistema general. Esos son los parámetros del sistema general que tenemos en Bolivia, dentro de lo que se refiere también ya el régimen que ustedes van a ir conociendo. Y la siguiente clase vamos a tener el régimen especial para poder tratar quiénes ya están en este régimen especial y para poder tener también una comparación. Entonces voy a armarles en grupos, chicos, para que puedan realizar también un trabajo. Y antes de eso, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que es también el régimen general que ya les he explicado? Que está colgado en la plataforma por si acaso las diapositivas. Licenciada, sí, yo tengo una consultita. En clases anteriores nos dijo que los feriafranquistas tenían asociaciones, ¿verdad? En los que se les, se les protegía, digamos, del sistema tributario. Vemos en la Feria Popular que comercializan línea blanca, por lo cual ya deberían estar en el régimen general. Entonces, estas asociaciones se convertirían en asociaciones que estarían yendo en contra del código. ¿Y cómo podría el Servicio de Impuestos Nacionales sancionar aquella acción? Bueno, en realidad ese es el trabajo que van a realizar en grupo, Jairo. Entonces, gracias por adelantarlo. Y el análisis que quiero que hagan en grupo, voy a arreglar unos 4 grupos para que ustedes puedan trabajar. Y quiero que analicen si el sistema general del cual les había mencionado, que están alquileres, que están profesionales independientes, ya los gracos, los prico, que obviamente son los más controlados de estos sectores porque no hay cómo se escapen, sino que el resto dentro de este sistema ya estaría basándose y acercándose a lo que es el sistema simplificado, porque tengan en cuenta que la próxima clase vamos a llevar el sistema simplificado dentro de lo que es el régimen especial, el RAO y también estos sectores agrícolas que están caracterizados y obviamente tienen menores porcentajes, y ahora el que se ha abierto también el nuevo, que no pagan impuestos por 3 años. Pero esto para una manera de incentivar a las pequeñas empresas.
Entonces, referente a este caso, quiero que analicen si el Servicio de Impuestos Nacionales hace bien en este caso de controlar especialmente al sector de resto y por qué lo controla. Tengan en cuenta que los sectores que obviamente va a controlar el Servicio de Impuestos Nacionales queda en farmacias, tiendas comerciales, en algunos casos ferias, porque estarían alcanzados por el régimen especial en algunos casos, también pequeñas empresas que van y lo clausuran, te dan multas, porque las multas que se generan en el Servicio de Impuestos Nacionales prácticamente llegan más, obviamente, al sector de resto, y no así de esta manera a los pricos ni a los gracos. Entonces, ¿por qué creen que el Servicio de Impuestos Nacionales afecta más a estos sectores, los controla más a estos sectores, siendo que solamente son un ingreso mínimo de toda la recaudación que tiene Bolivia? Entonces, ese análisis quiero que hagan en los grupos para ver cuáles son los parámetros que ha tomado el sistema tributario y también lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales para que puedan funcionar incluso dentro de lo que se refiere el parámetro de control y el sistema económico para generar ingresos en Bolivia. Entonces, si el resto es la mayor gente, pero con menor grado de atribuciones o menor recaudación en Bolivia, ¿por qué afectarlos? ¿Por qué les vamos a afectar? ¿Por qué les vamos a poner multas? ¿Por qué les vamos a clausurar? Ese quiero que sea el análisis que se va a registrar, por un lado. Por otro lado, quiero que analicen lo que dijo Jairo. ¿De qué pasa con esas empresas de que yo abro mi tiendita y hasta que no me molesten, mientras mejor para mí, pues me libro? O me voy a la feria, o mejor me salgo a la calle, porque en la calle obviamente puedo andar y nadie me va a decir nada, no me voy a tener que inscribir, no voy a hacer nada. Entonces, ese aspecto importante de cómo Bolivia está trabajando dentro también de las personas con menos empleo o los sectores que tengamos en cuenta que el 70% de la población boliviana trabaja también en estos trabajos informales que obviamente genera este tipo de movimientos económicos que no están dispuestos dentro de la normativa. Obviamente no todos, porque sí en algunos sectores sí tienen NIE, sí emiten factura, pero existen otros como las ferias, existen otros como los que se asientan, sin considerar este aspecto del régimen especial que lo vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, antes de ir a los grupos, ¿alguna consulta, chicos? Licenciada, una consulta. Sí, claro, dime. Una consulta. El impuesto que salió recientemente, el impuesto a las grandes fortunas, eh, a los del sector PRICOS. En este caso, sí, a los grandes y a los pricos. Y obviamente este impuesto que ha sido creado también es para controlar el enriquecimiento ilícito. Entonces, a través de este impuesto, tengan en cuenta que lamentablemente Bolivia es uno de los sectores ahorita a convertirse en mayores índices de poder distribuir lo que es la droga a nivel mundial. Y a través de esto ya se está registrando sectores que han hecho lavado de dinero. Y al hacer lavado de dinero y no tener normativa fija, puede que también exista ese tipo de situaciones que el Estado va a ir controlando. Ya uno es el impuesto, obviamente, a las transacciones financieras, que ya ha puesto un límite de que no exista, en este caso también, el cambio del dólar y que el boliviano crezca. También lo que es el control al enriquecimiento ilícito a nivel del Código Penal. Y por otro lado, ya están queriendo también asentar que si bien si existe este momento en que uno se haga rico o agarre o que tenga mayores contribución o que genere mayor ingreso también ya dentro de lo que es su sistema de control económico, también va a generar este impuesto. Entonces, esto es bien importante también analizarse dentro de este parámetro, especialmente social, en el que estamos viviendo con este nuevo gobierno. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a detallar también en la siguiente clase con el régimen especial. Listo, Lice, gracias. Bien, entonces ya están listos todos para poder ingresar a los grupos. Van a tener 20 minutos, chicos, y obviamente van a poder escoger a un representante para que pueda dar su opinión respecto a lo que ha pasado y lo que estaba determinando el grupo.
Les vamos a iniciar la reunión para que puedan ingresar y voy a ir entrando a cada sala para ver el análisis que ustedes van a realizar. Entren a sus grupos, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Ya qué era lo que teníamos que analizar? Como impuestos. Ajá. Buenas tardes, compañeros. Una preguntita. ¿El control de impuestos de qué tiene que ser? Es que no he escuchado bien, está entrecortada mi internet. Chicos, lo que quiero es que analice el grupo cómo el sistema de impuestos nacionales va controlando más a la categoría resto que a los pricos y gracos. Tengamos en cuenta que los pricos y los gracos son los mayores contribuyentes en Bolivia. Los pricos Gracias, estarían, como licenciada. les he dicho, del 1 al 100 y el restante hasta el 2100. Y el resto, que es el poco sector que da ingreso económico para la recaudación en Bolivia, es el más afectado porque tiene sanciones, porque se le clausura, porque se le molesta, se le pide más. Entonces, ¿por qué creen que el sistema de impuestos nacionales haya generado esta circunstancia y no así con los grandes contribuyentes? Ese es el primer análisis. El segundo, de cómo las personas tratan de evadir impuestos nacionales y no se inscriben a los regímenes. En este caso, como dijo Jairo, ¿por qué estarían también algunos sectores vulnerando estas circunstancias al no poder inscribirse ni siquiera en el régimen especial? ¿Ok? Ese es el análisis que tienen que hacer. Ya, licenciada, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, compañeros, de la primera pregunta? Bueno, yo pienso que el sistema de impuestos nacionales precisamente hace el control para que no haya pues algún negocio o empresa que no esté inscrito en el régimen general, precisamente para que haya ese control, ya que todos tienen que pagar sus impuestos, por muy poco que sea el aporte. Estén inscritas en O el... sea, al menos... Ujú. Ya. Ya. Otra opinión, compañeros. En este caso, las preguntas yo creo que van enlazadas, ¿verdad? Porque Impuestos Nacionales realiza más el control a este régimen, al régimen general,
porque las personas tratan de evadir impuestos. Creo que es por eso el... De impuestos. Sí, en mi opinión igual, pienso que es porque en el sector del resto existen las personas que evaden los impuestos que en los picos y gracos, que como dijo el compañero Ronald, ahí existe un mayor control. ¿Cuáles son las preguntas? La primera ya estábamos analizando, Pau. Ya. ¿Cuál es la primera pregunta? Lo voy a estar escribiendo. O alguien ya está escribiendo. No, vos nomás escribí. Ya. ¿Le Dictame. puedes dictar más o menos? La ¿Alguien? pregunta era por el Estado controla más al resto de los contribuyentes en comparación a los PRIs y a los gracos. Otra vez, no te escuchaba muy bien, se ha distorsionado. Te decía, la pregunta era por el Estado controla más al resto de los contribuyentes en comparación a los ricos y a los gracos. Ya. ¿Alguien más sabe cuál es la segunda pregunta para estar respondiendo y ahí recién Pau puede escribir? Hable nomás, yo lo estoy escuchando y tipo La yo voy a primera ya hemos distraer. La contestado. segunda pregunta es lo que dijo Jairo, ¿verdad? De por qué, digamos, en el mercado, en la feria, en estos algunos comerciantes creo que tratan de no inscribirse a servicio de impuestos para no pagar impuestos, entonces tratan de ver, digamos, de forma camuflada o Indira, si ves lo que ha mandado la licenciada al grupo, diría la plataforma, el más bajo, o sea, el 100 Fortaleza de Seguros tiene 35 millones. Entonces, ¿cómo va lo que les decía? Si tienen más de 15 millones, corresponde ya un dictamen de auditoría, ¿verdad? Un dictamen de auditoría externa y una sobre la información tributaria. Entonces, eso, digamos, fundamentaría el punto de que de la razón del por qué no se les fiscaliza tanto a los picos y a los gracos. Y en el resto también, porque he visto una lista y, o sea, no, de los restos no llegan, pocos son los que llegan a los 1.200.000 de ingresos brutos. Entonces, sí iría tu punto de vista de la evasión fiscal, de los intereses y todo eso. Claro, aparte que es una de las principales para recaudar el IVA, el IT y el IUE. Claro. A ver, seguiremos siguiente. Claro. He encontrado un artículo de un autor que menciona más que todo que por qué se controla al resto es por la evasión de impuestos.
más que todo. Lo que decía Indira, ¿no ve? Claro. Sí, para fundamentar más. O sea, y del lado de los precos y de los gracos tendría que ver con lo de los dictámenes, ¿o están de acuerdo con eso o no? Sí. ¿No? Incluso hasta por motivos de control interno, ¿no? O sea, ya manejan, saben que no pueden, digamos, evadir Exacto. una obligación. Tenemos 8 minutos. ¿Quién va a defender? Indira, defender. No, vos. O Ana, Daniela, ¿puedes vos? No, vos está bien. Ya, Sí, vos. ya. 2 contra 1. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a redactar? A ver, por eso, no sé si están todos de acuerdo. A los precos y a los gracos no se les controla justamente por el tema de que ellos ya lanzan información financiera con dictámenes, ¿no? O sea, ya está, digamos, como que avalado que eso es cierto. Pero en el resto, en el resto entra lo que diría La lo evasión. que has investigado Ana Daniela y lo que decía Indira, de lo de la evasión fiscal. Sí. Ya. He encontrado un artículo, bueno, no es un artículo, pero es de Bolivia, es del 2004. Habla sobre las estrategias de fiscalización y en uno de sus incisos en el proceso de fiscalización nos habla de la selección de los contribuyentes y demás. Y en otro punto nos habla del análisis. Y en ese punto tiene un inciso que habla del nivel de cumplimiento tributario también. O sea que van a atacar más a ese sector, digamos, al nivel, ¿cómo me explico? Al sector que tenga menor nivel en cumplimiento tributario. O sea, se refuerza más la idea de lo de la evasión fiscal, justamente. Aquí dice que el presidente de Servicios de Impuestos Nacionales reiteró que la autoridad tributaria no efectúa fiscalizaciones a los carniceros, ferias, mercados, bla, 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 porque pertenecen al régimen tributario simplificado y no tienen la obligación de emitir factura. Claro. Pero ahí hay un vacío, ¿no? O sea, en la feria venden, o sea, no sé si recuerdan los que han llevado tal vez Educación 2, 360, la licenciada Paola nos hablaba de los regímenes. Entonces decía ahí que la línea blanca, cualquiera, sea el negocio, comercio o persona que comercialice línea blanca, tiene ya que emitir factura, además de las bebidas alcohólicas. Y en la feria se comercializan bebidas alcohólicas, ¿no? Que incluso no estarían sujetos solo a IVA, IT y demás, sino ya estaríamos entrando al tema del IC. Y no emiten factura y no están inscritos en ningún régimen, ni siquiera en el padrón de contribuyentes. Entonces, estas organizaciones, digamos,
de los feriafranquistas, sus asociaciones estarían volviéndose cómplices de un delito, porque la evasión fiscal se considera ya un delito, ¿verdad? Entonces, no sé si están de acuerdo con ese punto también. He encontrado un artículo donde menciona la venta de celulares en La Paz y claramente dice que ellos tienen miedo sacar su NIT para no pagar impuestos, dice. Entonces, por eso es que el Servicio de Impuestos Nacionales controla más al resto, ¿no? Sí, ya está más que fundamentado. Eso lo vamos a poner, me imagino. Ya. Sería ideal tener la lista de los gracos para ver su nivel de ingreso, para tener más clara la idea de esto, de la presentación de la información final. Aclarando, sí, yo igual estaba acordándome. ¿Cómo iba? Ok. ¿Cómo iba? Ya no me acuerdo, es que me han dicho que ya no, me he salido de pregunta. De la Creo que pregunta. dijiste que impuestos está creando nuevos, sí, que la gente se vaya inscribiendo. Y mencionó unos cuantos, no me acuerdo. Tal vez Pau lo dice, o sea, porque ya hemos resumido lo que hemos contestado y Pau ya ahí se inspira ahí cuando escuche la pregunta, como se ha inspirado ese ratito. Estoy durmiendo. Vos, Ale, vos. Ahorita por eso les he dicho, anotaré porque estoy dormida. Incentiva, digamos, una de las funciones, ¿no? El Estado siempre va a incentivar a que esos pequeños se integren al sector formal, ¿no ve? De tal manera que el Estado está creando regímenes acorde a su necesidad. Entonces, no les está cargando tantos impuestos. Por ejemplo, hemos dicho, el sistema integrado, el sistema simplificado de los vivanderos, por ejemplo. Ahora el 7RG, el que ha mencionado la licencia, ¿no ve? Que tienen la posibilidad de pertenecer al sector formal, también cumpliéndose para aportar, ¿no ve? Al Estado en su medida de ingreso y demás. Eso es lo que quiere el Estado. Así seamos, existe varias microempresas en el sector informal porque no hay fuentes laborales, ¿no ve? Eso. Y en ese afán, lo que hace el SIM o el Estado directamente es formalizarles, digamos, para que aporten como se debe y les invita bajo esos regímenes. El simplificado mayormente son vivanderos, creo, y de todo. Y los de las ferias igual les da la opción. Inclusive creo, pero no, o sea, sé, pero no sé qué se llama, cuando ya ven su capital o que están en sectores comerciales, les invitan, usted tiene que pertenecer. Y claro, una persona que le conviene y la mayoría hacen, ¿no? Los chiflers, por ejemplo, porque a veces para vender más aparentemente que su capital es menos, necesariamente les piden, ¿no? Las grandes empresas un respaldo, entonces necesariamente es una forma de incluirlos, digamos. Eso. Ya. Ale, tú. Le pedimos 5 minutos más a la lista. A ver. Más o menos por ahí va la cosa, pero no en mi cuaderno. Bien, chicos.
Han podido, lamentablemente, por conexión de internet, 2 de sus compañeras también salieron, les he vuelto a aceptar, entonces les voy a unir a cualquiera de los grupos para que ustedes les puedan incluir. ¿Han terminado o necesitan un poco más de tiempo? Licen, no sé si nos puede decir concretamente cuáles son las preguntas exactas que tenemos que analizar biencito. Chicos, sé si nos alguien del puede- curso que le diga las preguntas que han entendido, porque hay algunos grupos que sí ya estaban trabajando. La pregunta 1, ¿lo puedo dictar, licenciada? Claro. La pregunta 1 se refiere al control de impuestos nacionales hacia la categoría resto, más que a los pricos y gracos. ¿Por qué los controlan más? ¿Solo es esa pregunta? Son 2. Una más hay. La pregunta 2, que dice cómo las personas tratan de evadir impuestos. Ya. Gracias. Bien, entonces suponemos que con eso algunos grupos no han terminado su trabajo. Licen, la pregunta es ¿cómo las personas tratan de evadir impuestos? En este caso, algunos sectores, ¿no? Tengamos en cuenta que algunos sectores evaden esos impuestos porque obviamente el control se hace más a estos sectores del resto y no se inscriben, tratan de hacerse clausurar. También existen sindicatos, ferias. Tengamos en cuenta que el 70 a 80% de la gente también tiene una actividad económica inestable en Bolivia y obviamente esto está dentro de los parámetros de control también. Y referente a todo lo que es el sistema económico en Bolivia. Entonces, referente a esas bases, ¿por qué existe esta evasión fiscal por parte de los ciudadanos en Bolivia? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuánto tiempo? ¿10 minutos estaría bien? 10 minutos, chicos. Sí, licenciada. Bien, 10 minutos entonces en sala y vuelven a ingresar. Ya, entonces escribiremos, ¿no? De la primera pregunta. Sí. Sí. Jessy, ¿podrías anotar? No se escucha. Hola. Sí, Sí. chicos, el internet está un poco lento. Uy, qué bacana. ¿Dónde lo Hola. anotaremos de la primera pregunta? Diga. Tú vas a defender, ¿cierto? ¿Quién va a escribir? Creo que estamos en internet. Ahora. Tienen documentación ya hecha y todo ello, ¿no sería menor el control? ¿No estaríamos poniendo mal ahí? Sí, ahí tuvieras que poner menor control y mayor es por eso que aportación. ellos tienen menor control. Ya. No. Que ellos tienen mayor control de sus
De su de su documentación, documentación. pues, de sus registros. Sí, claro. Sí, sí, ese sí está bien. Está bien, ajá. Lo voy a Y, hacer biencito para no equivocarme. y ahí aumentarías donde, ¿por qué van de impuestos? También podrías poner lo que estaba diciendo Miguel, si no me equivoco, es Chicos, la perdona que les interrumpa. ¿Quién va a disertar de este grupo número 1? Ariel. Ariel, perfecto. Lo sentimos, Ariel, pero vos ya tienes los apuntes ahí. Es que tú escribiste. Sí, Ariel. Chicos, ¿qué se llama? También en el 2 podíamos aumentar. Chicos, ¿quién va a disertar del grupo 2? Ale. Yo lo hice. Alejandra Calderón, perfecto. Ya, excesivo. Ya, o sea, Excesiva carga tributaria. Sí. excesiva carga tributaria. Carga Hay tributaria. uno también por la presión tributaria, ¿no? Que les da a las personas de que Está bien esta parte. Chicos, ¿quién va a disertar de este grupo, del grupo 3? Licenciada Virginia. Perfecto. Virginia Blas, entonces diserta. Sí, licenciada. Sí, Virginia. Sí, es que tú estás anotando. Son jurisdicciones de nula o baja tributación. Creo que también se ha dado muchos casos, ¿no? Que evaden impuestos de esta forma. Cuando hablamos de paraísos fiscales estaríamos hablando de grandes fortunas. O sea, generalmente los que migran a paraísos fiscales es gente que tiene mucha plata, ¿no? Y un comerciante común o un profesional promedio no podría, digamos, darse el lujo de irse a un paraíso fiscal. Tienes mucha razón en lo que dices, pero es más para el sector rico, pienso, porque ya cuando hablamos de eso, hablamos de harto dinero. Y se ve los Panama Papers y demás, ¿no? Entonces voy a poner esos paraísos fiscales. Ya. Generalmente en nuestro entorno creo que no se ha visto mucho esto de los paraísos fiscales, ¿no? Bolivia. No, porque para eso también se ha hecho eso de enriquecimiento ilícito. Eso también contribuye a que no haya tanto. Lo que va a estar interesante ahora es con este impuesto a las grandes fortunas, y se va a dar lo de los paraísos fiscales. Y si se va a redar, porque la gente va a decidir llevar su dinero a otro lado, donde no le cobren impuestos. Claro, por eso se ha visto mucho, porque el presidente Evo Morales igual se lo ha llevado todo y es algo que es muy, porque se ha visto que tiene millones en bancos internacionales. De parte suya ha habido mucha evasión y no se le ha hecho nada hasta el momento. No ha habido investigaciones ni nada, entonces. Paraísos fiscales. Sí, se va a virar esto. No. Chicos, ¿quién va a disertar de este grupo? Yo, licenciado. Jairo, perfecto. Además, dice que los contribuyentes no pagan impuestos por la falta de confianza que tienen hacia las entidades, generalmente por la corrupción, justo lo que estaban comentando. Sí, falta de confianza. También porque hay falta de redistribución, como en la anterior clase estábamos diciendo,
como la licenciada decía, que algunos dicen, ¿para qué voy a pagar impuestos? Pero si no me llega, si no se redistribuye equitativamente. Sería desconocimiento de la política, ¿no? Sí. Es el punto de vista, no es erróneo. O sea, la tributación es como un ahorro. Y muchos lo ven desde ese punto de vista. Yo voy a dar al Estado 100 y quiero que esos 100 me regresen. A mí con 100 igual. Entonces, sí, recién, como nos explicaba la licenciada, salud, educación y demás. Claro, pero aquí también no Entonces, se ha visto pues que no que seamos muy beneficiados con el pago de impuestos, porque aquí, bien o mal, no dan mucho en salud. Estás viendo, han visto que no tenemos un hospital de tercer grado y esas cosas. Y si empiezan a hacer, tardan demasiado. Entonces, sí, a veces es injusto esto. sí, tienes razón. Desconocimiento y disconformidad. Sí. Ya. En la de redistribución de impuestos. Listo. Bien, chicos, vamos a empezar también ya con Ariel Castillo, representante del grupo número 1. Ariel, te escuchamos. Ya. Bueno, licenciada, como pregunta 1 sobre el control de impuestos nacionales a la categoría RES, que es más a los PRICOS y a los GRACOS, se debe a que el Servicio de Impuestos Nacionales realice el control para que las empresas estén inscritas en el régimen general y no evadan impuestos por muy poco que éstas aporten, ya que estos contribuyentes son varios y los mismos tratan de tener el 100% de sus ganancias, tratando de evadir impuestos. Estos PRICOS y GRACOS son un porcentaje menor, además que tienen mayor documentación y por lo tanto mayor control en sus actividades que realizan, ya que el resto no cumplen con tantos requisitos y es más fácil para ellos evadir impuestos. Eso como respuesta de la pregunta 1. De la pregunta 2, ¿cómo las empresas o personas tratan de evadir impuestos? Las personas tratan de evadir impuestos mayormente para obtener más ingresos y no demostrar el origen de sus artículos que tienen a la venta, omitiendo el gravamen arancelario bien que tienen del ingreso al país, como la venta de artículos que ingresan de contrabando al país. Y eso es lo que genera la falta de conciencia tributaria para las personas. Esas son las respuestas que tenemos, licenciada. Bien, grupo número 2. Licenciada, contestando a la primera pregunta, que es el control, ¿por qué el SIM hace mayor control al resto? Sería porque los GRACOS y PRICOS, dijo anteriormente mi compañero, tienen mayor documentación. Eso quiere decir que tienen una auditoría interna, una auditoría externa, tienen una contabilidad la cual se basa en principios y normas. También podemos decir que el resto es la mayoría de los contribuyentes, pero estos contribuyentes tratan de controlarlos más para evitar la evasión de impuestos y que no crezca el sector informal, ya que en Bolivia es muy alto, y que algunas empresas estatales están en los GRACOS y PRICOS, y por eso el sistema de impuestos tiene más confianza en ellos porque es estatal.
¿Cómo las personas tratan de evadir impuestos? Sería por la falta de conciencia tributaria que existe, porque las personas en Bolivia piensan que el Estado se está enriqueciendo por ellos pagar impuestos y no se dan cuenta que es a su favor. La situación social que está pasando a través Bolivia a través de la situación del COVID, que hay muchos ambulantes y eso está haciendo que las personas tengan menos ingresos y prefieran tener para vivir un poquito mejor su vida, una vida más estable económicamente, a pagar impuestos. Ahora las excesivas cargas tributarias que hay y la doble tributación, no, la doble carga tributaria que nos dan, en el sentido de que tenemos multas y a veces pagamos doble impuesto de todo lo que tenemos que generar. La falta de capacitación para los contribuyentes y para el uso de la plataforma del SIN. No hay capacitación para algunas personas, no conocen por qué tienen que pagar los impuestos y qué les favorece al pagar ellos el mismo. Eso sería, Lisa. Exacto, Alejandra. Hay algo que mencionas y que me agrada mucho porque cuando estaba trabajando en el Servicio de Impuestos Nacionales, hemos visto que algunos procesos, las personas y los contribuyentes a los cuales se les atribuía obviamente ya sanciones correspondientes a su pago de impuestos o la falta de pago de impuestos, por un lado decían, yo le he dado a mi contadora y mi contadora tenía que hacer, bueno, yo en el momento en que he venido a sacar ya lo que es también mi cartoncito o el MINIT en este caso, no me han dicho absolutamente nada. Y es ahí donde se ha generado un conflicto grande del Servicio de Impuestos Nacionales y es una de las bases y pilares fundamentales que le falta porque no existe información estable. Si incluso podemos hablar desde lo más simple que es el llenado del facilito, para algunas personas no es tan facilito. Tal vez obviamente para ustedes que están estudiando, para todos los sectores, pero imagínense para una señora que tiene una tiendita, que ni siquiera puede tener o puede manejar una computadora o las redes sociales o el internet. Entonces, para esa persona sí está muy difícil el poder tener acceso a estas plataformas virtuales que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales y obviamente ahí también se estaría generando un poco de falta de información para que puedan generar su pago. Y obviamente también todo lo que has mencionado que genera esta evasión de impuestos que se está registrando a nivel central y que se está aumentando. ¿Ha disminuido? Sí, ha disminuido por este tipo de circunstancias que ha generado también el Estado. Las multas, etcétera, ha hecho incluso que las personas tengan un poco más de conciencia y digan, bueno, sí, referente a esto, entonces mejor pago porque si no me van a multar y es el triple de mi deuda tributaria. Entonces también son estos factores. El grupo número 3, Virginia. Licenciada, buenas tardes. Bueno, el grupo 3 ha definido por, las siguientes conclusiones, ¿no? A diferencia, digamos, de las otras dos categorías, el resto somos la mayoría. ¿Y por qué les controlan más a ellos? Porque, o sea, son personas, la mayoría son personas naturales y quien sea, digamos, abre una tienda hasta que impuestos les va siempre a controlar o a notificar, entonces ellos recién van a sacar su NIT y se inscriben al régimen que les corresponde, ¿no? Y también evaden perdón, ya. También ellos también evaden a veces los impuestos, no quieren pagar porque a veces no tienen cómo justificar esa mercadería que tienen. Algunos lo traen por contrabando o a veces como hay la doble tributación o no quieren pagar, entonces ese impuesto se suma más a su mercadería y por querer vender rápido y tener ingresos, entonces no, por eso no quieren pagar los impuestos. Eso sería, Lisa. Ok. Jairo. Licenciada, sí, buenas tardes. Bueno, como grupo hemos llegado a la conclusión de que la fiscalización y el control se hace más al resto porque el sector PRICO y el sector GRACO, como decían bien los anteriores grupos, tienen mayor documentación que es exigida por el Servicio de Impuestos Nacionales por el tema de sus ingresos. O sea, cuando ya tienen 15 millones, tienen que presentar el dictamen de auditoría externa, información tributaria complementaria y el dictamen de esa información tributaria complementaria.
Y cuando hablamos del resto, únicamente cuando pasan el 1.200.000, tienen que presentar hasta el dictamen de auditoría externa. Y cuando no pasan de esa utilidad bruta del 1.200.000, solo tienen que elaborar los estados financieros. Entonces, gran parte del PRICO, en realidad todos, están obligados a tener esta documentación. Y los GRACOS igual, por su nivel de ingreso. Entonces, podríamos decir que ya tienen un control por parte del SIN. Ya no valdría la pena hacer una fiscalización. Además, que desde el punto de vista administrativo, financiero de estas empresas, no les convendría evadir impuestos, porque si en algún momento les cae una fiscalización, las multas serían sumamente altas. Llegaríamos a cifras millonarias en multas. Es por eso que se hace el control al resto, porque respondiendo un poco a la segunda pregunta, es el sector que más evade impuestos. Sí, es el sector que más evade impuestos por la falta de simplicidad en el sistema tributario, la inflación, los precios elevados, las alícuotas elevadas, la existencia de una economía informal, las multas que también son muy altas, la falta de conocimiento, la falta de confianza en nuestras instituciones, una disconformidad y desconocimiento del efecto redistributivo de la política fiscal también afecta mucho y hace que este sector del resto evada los impuestos. A esas conclusiones hemos llegado como grupo licenciado. Bien, chicos, es muy importante analizar esta circunstancia porque tengamos en cuenta que sí, el Servicio de Impuestos Nacionales a partir del 2004 más o menos ha cambiado su parámetro para poder interpretar y para poder asumir este reto de recaudación tributaria a nivel central. Entonces, ha dado también sanciones, multas que obviamente han perjudicado a estos sectores más bajos dentro de la economía, ¿no? Porque dicen, yo me quiero levantar, yo quiero hacer mi pequeña tiendita, yo quiero hacer o tratar de levantar mi negocio y lo primero que me multan y lo primero que me llega es el Servicio de Impuestos Nacionales tratando de perjudicar a mi negocio. Incluso para el 2020 ya, que lo vamos a hablar en la siguiente clase también, han dado nuevos parámetros para estas pequeñas empresas que obviamente han dicho, bueno, los que se inscriben van a tener 3 años sin pagar los impuestos y a partir del tercero pues van a entrar ya al sector resto. Entonces, obviamente estos parámetros han ayudado especialmente a estas pequeñas empresas que están tratando de surgir poco a poco. E incluso el año de campaña del movimiento al socialismo, que estamos hablando del 2019, ha obligado al Servicio de Impuestos Nacionales no dar multas en la ciudad. Entonces, el 2019, si bien había multas, si bien habían clausuras, ustedes se han debido de dar cuenta que no era como el 2018. El 2018 les han saturado absolutamente a todos los sectores, medianas y pequeñas empresas, y el 2019 bajó. Entonces, también utilizan como un parámetro de circunstancias políticas, obviamente para que pueda generar compatibilidad o no compatibilidad en este sector social que se tiene también en Bolivia. Y otro referente de que ustedes estaban hablando en grupos y que me ha gustado es el tema de los paraísos fiscales, que obviamente ya a partir de esta nueva ley, que es el impuesto a las grandes, o bueno, para los grandes millonarios, que son solo 150 personas que se tiene a nivel Bolivia y que a estas personas se les va a llegar de acuerdo ya a partir de los 4.3 millones más o menos de dólares que tendría que tener para pagar este impuesto. También es el 1.4% de alicuota, el 1.9 y el 2.4 referente también ya a los millones que tenga esta persona. Pero la pregunta es, ¿qué pasa nuevamente con el sector informal? Tengamos en cuenta que puede que, digamos, el dueño de la cervecería esté con este monto y sepan que tiene este monto, o los socios, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sector cocalero, por ejemplo? Que obviamente al ser un sector informal y también algo de contrabando, obviamente estos millones no los tiene en la banca, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con los vendedores de la Uyustus? Que este último se han escuchado, por ejemplo, informaciones, han incautado un container que tenía arriba casi llegando al $1 millón. Tenía $700,000 en computadoras y PlayStation 5. Exacto. Entonces, imagínense la millonada que puede hacer traer y obviamente el riesgo que tiene, ¿no? Dice, bueno, tengo el riesgo de que si no declaro y no voy a pagar mis impuestos, pues me van a quitar. Entonces,
la gente está corriendo ese riesgo, está corriendo el riesgo de perder más de $500,000 al no querer pagar impuestos. Y ahí uno se da cuenta que si tiene para invertir eso, pues debe tener mucho más dentro de su bolsillo, dentro de estos sectores como es el sector de los justos y comerciantes, que no sabemos si será de uno, si será de dos, si serán de tres, o será una asociación tal vez que se ha incluido o han aportado para que puedan ingresar estas computadoras. Por otro lado, tampoco se tiene una lista, aparte de estas 150 personas, de quiénes más podrían generar este ingreso económico arriba de los $4 millones en Bolivia. Y por otro lado, el sector que lava dinero. Si bien tenemos en el caso, por ejemplo, de Colombia, que sí está controlado el lavado de dinero, aquí en Bolivia todavía no se está controlando el lavado de dinero. No existe una normativa exacta para el control del lavado de dinero. Si bien en el banco te preguntan, si bien existen controles, pero no existe exactamente ni una institución de que te pueda controlar. Y es por eso que se está también ya teniendo parámetros para este enriquecimiento ilícito que obviamente está generando todo este movimiento social y económico que se tiene en Bolivia. Entonces es muy importante analizar y ver que sí existen multimillonarios en Bolivia y a ellos es el que se quiere llegar obviamente ya con todo esto, lo que se refiere también ya el pago de este nuevo impuesto, pero también a la evasión fiscal que se va a registrar también en este sector, ¿no? Tengamos en cuenta que los paraísos fiscales ahora están siendo bien vistos por algunos sectores y algunas personas en Bolivia, y que no solamente es en Bolivia, sino es así en todo el mundo. Y es por eso que a partir de eso nos tocaría también hacer un estudio de cómo se tendría que representar el nuevo sistema tributario en Bolivia para poder exigir y poder llegar a estos sectores pobres, a estos sectores que obviamente afectan tanto en la economía de Bolivia y para que se pueda tener un ingreso más dentro de la recaudación, ¿no? Y obviamente de esa manera que se pueda demostrar que realmente el Estado trabaja con los impuestos y esto puede llegar a favorecer a los sectores más necesitados. Eso es un análisis que obviamente cada uno de ustedes va a hacer y que también lo pueden incluir ya en su trabajo con el tema de COVID. Entonces, con esto ya hemos terminado la clase del día de hoy, chicos. Por favor, revisen la plataforma, revisen todos los trabajos. Tienen hasta el viernes para presentar su trabajo. Cualquier cosa que necesiten, me escriben al número de WhatsApp internamente, no hay ningún problema. Y también el día sábado y el día domingo estaríamos pasando la clase de 3 a 5 y estaríamos acabando ya el día domingo con todo lo que es el primer módulo. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Licenciada, ¿el jueves no vamos a pasar? No, solamente nos faltaría 2 clases. Entonces lo vamos a recorrer para el fin de semana para que ustedes también estén un poco más libres y puedan hacer su trabajo, el que está en plataforma. Está bien, licenciada. Dicen, el último cuestionario va a ser de 20 preguntas y va a abarcar todos los temas. Sí. ¿Va a ser opción múltiple o tal vez para llenar algún? Va a ser mezcla, o sea, va a tener opción múltiple, va a tener para que ustedes puedan aditamentar algunas cosas también y también se les va a dar un parámetro de 15 minutos. Gracias, licenciada. Ok, eso va a estar, pero ya especificado para la siguiente clase, chicos. Así que en esta semana solo hagan su trabajo, pero háganlo bien, por favor, teniendo en cuenta de que su examen también, el cuestionario es con tiempo y obviamente ya es una nota automática. Entonces, en este trabajo sí podrían aumentar incluso algunas personas en riesgo de que no puedan responder bien el cuestionario. ¿Ok? Bueno, que tengan un resto de jornada, chicos, muy bonita y trabajen cualquier cosa, me mandan mensaje al interno. Muy bien, chicos, que les vaya muy bien. Muy buenas tardes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Liz. Hasta luego, licenciada.